Derechos Humanos. Hemos ido progresando en la medida que tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos más fuerte y sobre todo ahora con las reformas. Creo que eso, desde el momento en que va a ser obligatoria y vinculatoria una recomendación, es un avance muy importante, porque una vez que se aplique la primera, creo que los demás tendrán que tener mucho cuidado en respetarlas. Señora de Wallace, en la práctica está... El alcalde de la ciudad, Adán Soria Ramírez, también habla en los avances que se han hecho con respecto a las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto también con el marco de la visita al presidente nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plasencia. Durango, tristemente, es uno de los estados más azotados por el crimen organizado, el narcotráfico, pero también, por otra parte, por las autoridades y por el abuso de autoridad, ya que pues ellos han regresado lo que es la tortura y uno de los métodos más pues fáciles para violar los derechos humanos, ¿no? Sí, yo creo que es importante lo que se sucedió ayer aquí en el Estado, porque se le echa luz a uno de los problemas muy serios que resurgieron luego de la guerra que declaró el presidente Calderón al narcotráfico. Resurgieron la violación de los derechos humanos, un tema que había estado guardado en los últimos 10, 15 años en el país. Se hablaba muy poco de ello, se refería prácticamente la violación de los derechos humanos a las policías municipales, a las policías estatales. Hoy el problema de los derechos humanos no solamente es de las policías estatales, sino federales y también del ejército. El ejército, hoy por hoy, es uno de los principales denunciados en la violación de los derechos humanos, de las garantías individuales, el hecho de entrar a las casas, destrozar las puertas, robar, saquear, sí, como ha sucedido en Durango y en la mayor parte del país, indican el gran problema cultural que tenemos los mexicanos para respetar los derechos humanos, ¿no? Sí, hablábamos que la sociedad en general tiene más confianza en ir y hacer alguna declaración ante la Comisión de Derechos Humanos que ante cualquier instancia. Porque no le dan seguimiento. Exactamente. Pero ya tenemos la información del alcalde y vamos a escuchar la opinión de Adán Soria Ramírez. Y nosotros hemos acatado en todo momento sus disposiciones. Tenemos quejas ante derechos humanos, las cuales se revisaron y ninguna de ellas se convirtió en el caso del municipio en recomendación, de tal manera que en términos generales creo que la coordinación ha servido, la capacitación que se ha dado a los elementos del ayuntamiento también ha servido y bueno, ahí están los resultados en el caso del año 2010. Su posición respecto a que todavía se sigue practicando la tortura en las corporaciones, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues yo creo que es una lucha constante, permanente, en el ámbito nacional, estatal, municipal, que es algo que se debe de erradicar, ¿verdad? Pues yo creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos para eso existe, para que todos nos comprometamos, unos como autoridades y otros como ciudadanos, a respetar los derechos fundamentales del hombre, que son justamente los derechos humanos. ¿Considera que se le debe dar más facultades humanas para que no solamente participe haciendo observaciones, sino que también pueda sancionar en el caso de que se requiera? ¿Cuál es su opinión respecto? No, yo creo que en términos generales la Comisión de Derechos Humanos cumple un papel muy importante, tiene amplias facultades y creo que lo que falta es pues más el compromiso de todos como ciudadanos para respetarlos, ¿verdad? Para respetar algo que todos tenemos mucho que hacer respecto a los derechos humanos, porque no solamente es un tema de autoridad, es un tema general, un compromiso de todos los ciudadanos para que podamos poner en lo más alto el respeto a los mismos y que podamos ir construyendo todos una cultura pues democrática, una cultura de respeto mutuo. Solo fue un reflejo.
En Durango se combate a la pobreza con acciones concretas. Crecemos en vivienda, familia, salud, economía familiar. Con Futuro, crecemos. Estrategia del gobierno estatal que unirá programas y acciones para fortalecer la política social, el combate a la pobreza y el desarrollo regional en beneficio de todos los duranguenses. Gobierno del Estado. Unidos crecemos todos. Bueno, y continuando con la información de derechos humanos, Isabel Miranda de Gualas, en su visita, argumenta que los gobernadores no se están haciendo responsables de tener bien equipadas las unidades antisecuestro, por ello el aumento constante en este delito. Vayamos a la información. El Senado de la República ha dado resultados, es muy prematuro hablar de ello. Mire, el problema principal que tenemos a nivel nacional es que los gobernadores como tal no se están haciendo responsables de tener bien equipadas las unidades antisecuestro. Tenemos un problema todavía muchísimo más grave. La gente tiene miedo de denunciar porque no confía muchas veces en las instituciones locales y lo que hacen es que acuden a la federación. Esto hace que se convierta en un cuello de botella la federación. La ley en sí es una ley de verdad importante, vanguardista, sin embargo ahorita estamos en la etapa de obligar a todos los estados a contar con las unidades antisecuestro. O sea, ¿no hay disposición de los gobernadores? Siento que no, siento que son muy pocos los gobiernos que están implantando e implementando estas nuevas unidades. A veces dicen que no tienen recursos, pero yo más bien creo que es falta de voluntad política porque no le destinan ellos como tal a los procuradores este recurso. Entonces sí creo que falta un mayor compromiso. ¿Cuál sería el castigo ejemplar con todo y la ley a los secuestradores en el país? Mire, yo creo que el problema del secuestro es muy fácil de acabar con él. En primer lugar, porque se tienen que tener a los policías preparados, los policías que no están, tenemos que tener el análisis táctico y todo el departamento de inteligencia, que tampoco lo tenemos, pero más aún tenemos que ir más allá a las causas y a los orígenes. Y eso tiene que ver con el tejido social, tiene que ver con las políticas gubernamentales a nivel estatal, qué es lo que estamos haciendo con el tejido social, con las familias, con los niños y con los jóvenes. Pero el delito como tal sí se puede combatir. Lo que pasa es que cuando tú como Estado mandas una señal de debilitamiento, claro, pues cualquiera puede secuestrar y hacer lo que quiera, porque no hay quien los pare. En las últimas fechas siempre. Bien, y también la presidenta de Alto al Secuestro, Asociación Civil, habla precisamente de cómo ha aumentado este fenómeno, este problema en Durango en el primer trimestre del año. Parte de esta lucha contra la delincuencia. Actualmente es sumamente peligroso porque nos ven como enemigos, como alguien que está promoviendo la cultura de la legalidad y está promoviendo el hecho de que se ponga orden en el país. Claro que sí nos ven como enemigos y corremos riesgos. ¿Usted lo siente, los riesgos? Sí, bueno, yo lo he vivido, a mí me han baleado la camioneta, me han amenazado. Yo sé en carne propia qué es eso. Oiga, gracias, señora. La estadística hasta el último mes llevan 71 secuestrados de manera oficial. ¿Y desaparecidos? Bueno, desaparecidos no sabemos porque muchas veces ni siquiera los denuncian. Ahorita secuestros como tal hay 71 de acuerdo al sistema, en lo que va del año. ¿Y el año pasado tiene alguna estadística para que combatan Perdón, no le escuché. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Bueno, en primer lugar que el Estado como tal, me refiero a todos los estados, tengan políticas que verdaderamente vayan al origen del problema. Esto es que no haya tantos pobres, que haya mayor equidad y que haya mayores oportunidades. Y la segunda, que pongan las policías de verdad, que se dejen de estarnos diciendo siempre lo mismo, que las van a depurar y no las depuran. Tenemos que obligar a los estados a que hagan depuración de policías y además a que haya una preparación y un equipamiento adecuado. Ahí está la clave. Gracias. El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, responde a las declaraciones de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Gualas, diciendo que el gobierno está trabajando para la formación del cuerpo antisecuestro como la policía de mando único, esto siendo ya un compromiso a nivel federal.
se cumpla a fondo la ley antisecuestros es la poca disponibilidad de los gobernadores para crear estas policías antisecuestros. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, definitivamente nosotros estamos trabajando tanto para la formación de este cuerpo antisecuestros como la de la Policía de Mando Único, que tenemos esta responsabilidad en un convenio que tenemos firmado ante la Federación, y yo en este sentido ratifico mi postura siempre, que seremos no solamente el tener la disposición de hacerlo, sino seguramente de los primeros estados que estaremos cumpliendo estos acuerdos con el gobierno federal, y en este sentido vamos de la mano y siempre conjuntamente para que podamos, fortaleciendo estos cuerpos, también fortalecer la seguridad. Señor, en Chihuahua. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Polonio Betancourt, comenta que ya se han implementado medidas de seguridad al interior de este edificio. La realidad es que son las medidas de prevención, tienen que establecerse en los edificios públicos. En nuestro caso, con las dos que tuvimos, ya hemos implementado una serie de medidas en un protocolo de seguridad que debe tener todo el personal. ¿Se van a mantener ya? Entonces, sí, se mantienen precisamente por ser instituciones públicas en las que pues lo que se resuelve son conflictos. Ahora, además de los arcos, ¿qué otras acciones están tomando? Bueno, se toman otras acciones que por ser de seguridad no se publicitan, porque si se publicitan dejan de tener el efecto que debe ser. Pero ya están instalados aquí en el edificio del tribunal, y una serie de medidas complementarias precisamente para abonar a la seguridad del personal. ¿Van también a las salas de juicios orales con estas medidas? Ya las tenemos también en las salas de juicios orales, ya se establecieron y así las vamos a mantener. ¿Por qué estas medidas? ¿Debido a las amenazas y todo esto que ha surgido años pasados en el tribunal? Son sobre todo de prevención. Y estas medidas de prevención pues se tienen en otros estados, en otros países, y nosotros ya las adoptamos por las circunstancias que hemos tenido. El control de acceso, pues, se pedirá algún documento a la gente que ingrese. ¿Cómo va a ser? Por el momento lo que se tiene instrumentos detectores de metales. Nada más. Por lo pronto esto, y desde luego que una revisión mínima. Sí, gracias. Por otra parte, el titular del Instituto de la Vivienda en el Estado, Javier Hernández Flores, declara que en Durango alrededor de 17 fraccionamientos están abandonados por sus constructores, los cuales, aseguró, la mayoría son foráneos, y ante esta situación la Ley de Vivienda del Estado no contempla una sanción para quienes incurren en este delito. Dijo que ante esta situación los diputados locales junto con el IVED se encuentran trabajando para promover una nueva Ley de Vivienda del Estado que permita controlar a los fraccionadores. Indicó que los constructores de otros estados han venido a Durango a promocionar vivienda, pero al paso del tiempo el proyecto lo dejan a la mitad y son los propios compradores quienes se quedan con el problema de sus fraccionamientos. Un verdadero desorden, tenemos años y años y años hablando de este tema, y bueno, ni el gobierno del estado, ni el gobierno municipal, ni los congresos han hecho algo para someter a estos voraces constructores, quienes